mundo injusto, ¿verdad? Pero sin duda va a tener una satisfacción, una bienaventuranza, que es la palabra que utiliza la Biblia, donde te dice, no importa, fíjate lo que te voy a decir, no importa la circunstancia que tú estés viviendo, siempre es posible tener una vida plena en Cristo. Ahora, es una frase un poco atrevida lo que estoy diciendo, yo estoy consciente de ello. Porque alguno tal vez aquí puede levantar la mano, o alguien que nos vea por internet, ¿verdad? Va a levantar la mano y va a decir, un momentito, pero tú no sabes lo que estoy pasando yo. Yo tengo a lo mejor a un pariente mío con cáncer. ¿Cómo puedes decir eso? O, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo una situación bien difícil porque yo crecí en un lugar donde abusaron de mí, donde pasé injusticias. Y yo te digo, a pesar de esas circunstancias, y a pesar de lo que tú puedas vivir como persona, yo te digo una cosa, y lo voy a repetir una vez más, es posible tener una vida plena en Cristo. Y quiero generar en ti, quisiera pedirle al Señor, ¿verdad? Que generara en ti una actitud de esperanza. Una actitud de decir, bueno, tal vez las cosas no han sido como yo quisiera, y tal vez las circunstancias han sido muy difíciles en mi vida, en ciertos momentos, tal vez no para todos, ni en todas las circunstancias, pero yo te quiero decir que en Cristo hay esperanza. Hay esperanza que tú, por medio de una relación personal con Cristo, número uno, tú encuentres cómo reaccionar correctamente ante las circunstancias que te están pasando. Y número dos, que también tú puedas no solamente reaccionar correctamente, sino ser de influencia positiva para otros que no conocen de Cristo. Porque aquí está el plan, aquí está el propósito de Dios, que en medio de tu circunstancia difícil, claro, si tú reaccionas, escúchame, si tú reaccionas como todos los demás reaccionan, todo el mundo va a decir, pues es lógico, ¿verdad? Pues todos hacen eso, ¿verdad? ¿Qué hace? A ver, ya sí, ¿verdad? ¿Qué hace el que lo deja a la novia? Ya la novia lo dejó, ya la quería mucho, y que, ay, mi novia tan querida, ya me dejó. ¿Qué hace? Se emborracha, ¿verdad? Y todo el mundo, ¿qué le va a decir todo el mundo? Claro, no, pues pobrecito, pues necesito unos tragos, ¿verdad? Pues es normal, es lógico, ¿verdad? Entonces, si tú reaccionas como todo el mundo reacciona, entonces, bueno, va a ser lo lógico, lo normal. Pero si tú a través de una relación personal con Cristo, tú reaccionas de una manera espiritual y en base a lo que dice la Biblia, y si tú reaccionas de esta manera, la gente se va a rascar la cabeza y va a decir, ¿qué tiene este hombre, esta mujer? ¿Qué tiene? Y la respuesta entonces que tú tienes que dar en ese caso es, mira, yo no soy perfecto, pero tengo algo, tengo a Cristo en mi corazón. Y esa es la diferencia. Y de esto queremos hablar. Y esta mañana vamos a arrancar ya el tema, ¿verdad? Creo que lo tengo que mover yo, ¿verdad? Sí, aquí lo tengo, ¿verdad? Vamos a ver. Ay, ya dice algo, ¿ok? El de arriba. Ahí está. Vamos a hablar esta mañana de las familias monoparentales. Ese es el nombre técnico correcto. Ya lo estuve investigando un montón de cosas, ¿verdad? Las familias monoparentales ¿cuáles son estas? Las familias monoparentales son aquellas familias que la cabeza de la familia es solo uno de los padres, no los dos padres, sino solamente uno de los padres. En muchos de los casos la mamá y en algunos casos también el papá. No está junto el padre biológico o ninguna otra persona. Son esas familias que se crían con solo la mamá o con solo el papá. Eso recibe el nombre de familias monoparentales. Y déjeme decirle ya así de introducción, fíjese que me llevé una gran sorpresa, porque a la hora que empecé a investigar en la Biblia, ¿usted pensaría que esto está en la Biblia? Pues ahí está en la Biblia, hermano, ¿verdad? Porque es algo que Dios también le interesa y que es importante para Dios. Ahora, fíjese, le voy a dar algunas estadísticas de México. Lo que sigue a continuación son datos del INEGI, del censo de 2010. Ya tiene algunos años, pero más o menos yo creo que refleja la realidad de lo que sucede en México. A ver, le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántas del 100% de familias que hay en México, cuántas familias serán no me diga el número porque le va a fallar, ¿eh? Entonces, piensen un instante, de 100% de familias, ¿verdad? Entendidas que tengan hijos, ¿verdad? De familias que hay en México, ¿cuántas serían monoparentales? Mire. INEGI dice,
Mire, INEGI dice, en la parte de abajo tenemos que el 65% son biparentales. En la parte de abajo, ¿lo alcanza a ver? Del lado izquierdo. Biparentales quiere decir que está papá y mamá. No quiere decir que son buena familia, nomás quiere decir que está papá y mamá, ¿no? Por de pronto, al tomar la foto, el 65% son donde está papá y mamá. Y 18.5%, casi el 20%, 1 de cada 5 familias en México está dirigido por solo uno de los padres, ya sea el papá o la mamá. Además, hay un 16% de otros. Wow, esto me llamó también. Es casi, mire, el 18 es bastante, ya es 1 de cada 5, casi el 20%. Pero el otro 16% que tenemos ahí son familias que están dirigidas, que están con el tío, con la abuelita, ¿sí me explico? O que están mezcladas, porque a lo mejor la mamá, la mamá que es madre soltera con sus hijos, vive en la casa de sus papás. Y entonces ahí INEGI dice, este es otro caso, porque no viven independientes. Entonces, como INEGI considera el lugar donde viven como la clave para hacer toda la investigación, ¿verdad? Entonces caen en otros. Pero esto me daría que hay en ese otros, ahí hay muchas familias monoparentales, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Me explico, hermano? ¿Está conmigo? ¿Sí? Los que andan en el Facebook, ya, guárdenlo. Guarde el chat, guarde el WhatsApp, ¿no? Vamos a poner aquí un aparato para que no, como la cárcel, ¿no? Entonces, de ese 16%, ya nos quedamos sin información, pero ¿cuántas? ¿La mitad? Pues estamos hablando más del 20% de las familias son monoparentales. Y eso sería mucho. Ahora, vamos de la estadística a... Mi maestro de estadística, yo soy actuario, para los que no sepan, soy actuario, estudié matemáticas en la universidad, y cuando llegué a mi primera clase de estadística, tomé varios semestres de estadística, y cuando llegué a la clase de estadística me dijo mi maestro, que era una eminencia el tipo, cuando llegó dijo, lo primero que dijo en la clase dijo lo siguiente, miren, hay 3 tipos de mentiras. Hay 3 tipos de mentiras, las mentiritas, las mentirotas y las estadísticas. Y era el maestro de estadísticas, ¿no? Porque se presta mucho, ¿verdad? El manejo de los números a veces a la manipulación. Ahora, en la parte de abajo, ya no alcanzamos a ver eso. Estas son las razones o la situación por qué algunas de las familias terminan siendo familias monoparentales. ¿Cuál es la situación? Mira, ahí tenemos algunos porcentajes, dice, en la primera columna de la izquierda, vienen en diferentes porcentajes, ¿verdad? No alcanzo a ver ahí. Solteros. Estos son personas que tuvieron hijos y que viven con sus hijos y son solteros todavía. Hay una buena parte, está dependiendo de hombre o mujer, porque son las dos columnas, ¿verdad? Las segundas columnas es casado o unido. Unido, entiéndase, unión libre, arrejuntado, amarchantado, no sé. Algo así, ¿verdad? Número 3, las terceras columnas hablan de separados o divorciados. Ahora, fíjese, yo investigué un poquito de la segunda columna, pues si está casado, ¿cómo es de que es monoparental, no? Pues está casado, pero la persona no está. Hay varios casos así. A veces no está porque simplemente desapareció. No está, no han sabido de él, ¿verdad? Y solo me acuerdo de Javier Díaz que dice que fue por unos cigarros y que ahorita venía, ¿no? Que cuenta un cuento de eso, ¿no? A veces es porque vive en otro lugar, vive en Estados Unidos. Y hay muchos casos de esto, ¿sabía usted? Familias, mujeres que se han quedado con sus hijos por un cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Y el esposo, generalmente el esposo está en Estados Unidos, entonces ese corresponde a casados. Hay otro también de separados o divorciados, y el último son el caso de ser viudos. Ahora, le voy a decir y estuve leyendo mucho de lo que el gobierno está hablando acerca de esto, y le voy a decir lo que dice una psicóloga del DIF, una funcionaria, ella se llama Lisette George Jenel, dice lo siguiente:
Mire qué interesante lo que dice ella. Rescatar el modelo de la familia tradicional con padre, madre e hijos que conviven en un mismo techo es actualmente un verdadero reto, afirmó la pedagoga Lisette George Canel. Los padres o madres que abandonan a sus hijos rompen con una familia, pero en general se daña la imagen familiar y por tanto el núcleo social por excelencia que es la familia, explicó. Me atrevo a decir que en México la familia tradicional se está convirtiendo en un lujo. Wow. La familia tradicional se está convirtiendo en un lujo, dice ella, que cada vez se aleja más. La familia tiene orígenes genéticos, bueno, ella no es creyente, ¿verdad? Pero interesante lo que dice, ¿no? La familia tiene orígenes genéticos, morales, éticos o históricos, y es un patrón de conducta que debemos de rescatar. Hablando como pedagoga, que es ella, ¿no? Ahora dice lo siguiente, actualmente la mayoría de los hombres ya no quieren casarse. A ver, ¿usted está de acuerdo con eso? Y las mujeres tampoco joven también. No es el tema, pero ¿por qué los hombres no se quieren casar? Es muy fácil. La naturaleza humana es egoísta. ¿Qué pasa? El hombre no quiere compromiso. Yo no quiero compromisos. Y he escuchado, yo he estado, doy consejería, platico con personas, ¿verdad? Y mucha gente me dice, ¿verdad? Bueno, es que estoy viendo si como que ellas se quieren casar y como que ellos no, y ellos siempre le dan la vuelta, no, que espérame, que no estoy seguro, que no me ubico, que estoy pensando, que estoy, ¿verdad? Todo este tema, ¿no? Y lo manejan, y lo dicen así abiertamente. Le digo una cosa, eso es cobardía. Según el INEGI, hay 5 millones de madres solteras en México. Estadística, esos porcentajes traducidos ya a números, de ese 18% que está ahí, más o menos hay 5 millones de madres solteras en México. Yo te digo, ¿dónde están esos 5 millones de cobardes? ¿Dónde están esos 5 millones de cobardes? Que no se pudieron quedar en su casa y formar una familia y ser responsables para sacarla adelante y dejan a su esposa sola con sus hijos. ¿Dónde están? Hay que pensar esto. La entrevista manifestó su desacuerdo en traer hijos al mundo y que estos crezcan sin figura paterna, es decir, sin más familia que su mamá. Lo está diciendo una pedagoga, pero le digo una cosa, lo dice la Biblia. Ahorita vamos a entrar a él. Y encontré, le contaba a uno de los grupos que estuve, les contaba que conocimos una persona que dijo, estábamos hablando del futuro y algo así, el tema de casarse, ¿verdad? Y ella dijo, yo una cosa que tengo planificada es ser mamá. Okay. Hasta ahí va bien. Bueno, dijimos, todo está bien, ¿verdad? Pero dijo ella, si no me caso, lo que voy a hacer es voy a tener una aventura con un hombre, ¿verdad? Voy a buscar que sea más o menos guapo para tener un hijo y criarlo yo. Pusimos cara, bueno, ¿qué está diciendo? Sí, dijo, porque como yo quiero ser mamá, ¿verdad? Entonces yo voy a ver, pues, incluso tenía su plan ahí tenía el plan para hacerlo ya. Tenía el plan para hacerlo. Porque yo quiero ser mamá, ¿verdad? Y entonces, bueno, si él no quiere, no me importa, porque yo quiero tener ese privilegio, etcétera, etcétera. Y yo le digo algo aquí, es que no entendemos lo que significa criar un hijo. Porque para criar un hijo necesitamos a papá y a mamá. Y teniendo papá y mamá es bien difícil. Aún así, es bien difícil. Entonces se requieren las dos cosas. Con esto dicho de introducción, yo quiero que venga conmigo, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 6. Y vamos a entrar primero a tratar de comprender la situación. Proverbios, capítulo 6, por favor. Vamos a comprender primero lo que dice la Biblia en términos generales acerca de la paternidad. Y vamos a entender ahorita un poquito acerca de los roles. Y ese es un poco algo que el niño necesita. Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 22. Antes de leer, déjeme decirle algo. Téngalo listo ahí, déjeme decirle algo. Miren, la Biblia
es el libro de Dios. Aquí está lo que necesitamos. Y aún creo yo que los mismos cristianos necesitamos creer más en lo que dice la Biblia. Porque a veces la leemos un poco, bueno, ¿verdad? A ver, díganme ustedes, ¿cuántos han pasado por Proverbios capítulo 6 alguna vez en su vida? Levante su mano. ¿Quiénes han pasado por Proverbios capítulo 6? Baje su mano, gracias. Casi todos, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe que yo no había visto esto? Fíjese cómo dice. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Ay, qué poesía tan bonita, pastor. Es poesía, pero hay algo más aquí. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Ahora, vamos a rezar ahorita. Ahorita rezamos a la otra, hermano, pero quiero enseñarles. Fíjese el versículo 20. Todo está en creer lo que dice la Biblia, hermano. Guarda, hijo mío, dos cosas. ¿El mandamiento de quién? ¿Quién establece los mandamientos? El Padre. El Padre es la autoridad, el Padre es la cabeza, y el Padre entonces establece los mandamientos en la casa. Hay que levantarnos a tal hora. ¿Verdad? Necesitamos esto que es la comida, te la tienes que comer. Hay mandamientos, los mandamientos los pone el Padre. Y no dejes, ¿la qué? La enseñanza, porque la madre, sujeta al Padre, le va a enseñar a los hijos cómo guardar el mandamiento, le va a dar la enseñanza. Entonces, hijo mío, para que te acuestes, bueno, ese es todo un tema, ¿verdad? Pero a las 10 de la noche, que en mi época pasaban, vamos a la cama, ¿no? Entonces ya era la excusa perfecta, ¿no? Hijo mío, ya salió una tele, ¿no? Ya te toca, la tele dice que te tienes que dormir, ¿verdad? Pero ya no pasan eso ahora, ¿verdad? Pero no necesitamos eso, necesitamos un padre que ponga orden en la casa, que ayude, que ame a sus hijos y les haga ir a la cama temprano. Y me choca ver a los niños que van en la mañana, a veces a la escuela, todos dormidos ahí porque no duermen las horas suficientes. Pregunta, ¿dónde está el padre y la madre de sus hijos? Pero el padre dice que hay que acostarse a tal hora, y la madre dice, para que te acuestes a tal hora, tienes que cenar unas par de horas antes, tienes que bañarte, que preparar tu cosa, ¿verdad? Para que estés listo a este punto. ¿Se da cuenta? El padre da el mandamiento, la enseñanza a la madre. Las dos juntas, versículo 21, átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Eso que te está diciendo tu papá y tu mamá es tan importante. Versículo 22, te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán, porque las dos cosas necesita el niño. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, porque para que cuando andes, cuando camines en la vida, necesitas las dos cosas. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque cuando están los dos padres, escúchenme, el niño se siente seguro y completo. Es verdad. Ahora, ¿quiere decir esto que un padre o una madre con hijos no los puede educar? Claro que no, claro que sí. No, sí lo puede hacer. Sí se puede educar a los niños, por supuesto que sí, pero no es lo ideal. A veces tienen que entrarles por diferentes razones. A veces por viudez. A veces por divorcio. A veces por separación de algún tipo. Está bien, sí se puede, pero no es lo ideal. Y ya está estudiado esto, hermanos. Por eso la psicóloga dijo lo que había dicho. Y es interesante también. Ahora, el cuadro que tengo yo aquí es un resumen de una predicación que no le puedo dar completa, pero se la doy en resumidas cuentas. ¿Cuál es el papel del padre y de la madre? Fíjese usted. La madre, ¿qué es lo que hace? La madre aprende ¿a qué? ¿Qué dice ahí de la madre? La madre respeta al padre. Cuando la madre respeta al padre,
tiene un auditorio frente a ella, que son, ¿quiénes son? Los hijos. Mire, los chamacos, si usted tiene hijos, ¿verdad? Los chamacos, aunque no los tenga, usted ya sabe, los chamacos son refijados. No, son refijados y quién sabe cómo están en todo. Andan jugando y están escuchando lo que tú estás diciendo. Así son. Entonces fíjese, la madre respeta al padre y es su responsabilidad introducir al niño a las circunstancias del hogar. ¿Cuáles son las responsabilidades, los papeles que deben de tener cada uno? La madre nutre, anima, motiva, ¿sí no es cierto? ¿De dónde recibimos nuestro mayor ánimo? Es de la madre, regularmente. No es la que nos ama, mi hijito, ¿verdad? Cuando se cae un niño se raspa, ¿verdad? ¿Con quién va? Va con la mamá, ¿no? El papá a veces se mete, ¿no? A ver, ¿qué le pasó? No se va a morir. ¿Verdad? Váyase, ¿verdad? ¿Y con quién va? Va con la mamá. Pero el padre establece la protección y la valía de la madre porque la ama, la quiere y le muestra ese amor, y los hijos están bien. Y entonces los hijos dicen, el hombre tiene que amar a la esposa. El hombre tiene que cuidar de su esposa. Y entonces los varones entienden su papel. ¿Lo enlaza esto con lo que vengo diciendo? Ahora, venimos de una sociedad que se está cayendo a pedazos porque casi eso nos está pasando. Las altas tasas de drogadicción solamente es un resultado del fracaso de la familia ahora. Pobres jóvenes, de veras, están enfrentando una situación bien difícil. El padre entonces establece el desarrollo de habilidades y cómo enfrentar al mundo. El padre te va a hablar, mira, te voy a decir en la calle cómo es la cosa, y el dinero, y el trabajo, y la responsabilidad, y la escuela, y entonces el papá te introduce esa parte, la madre te introduce en el hogar. El padre protege de peligros, la madre protege del sufrimiento, como ya explicábamos, ¿verdad? La madre atiende las cosas del hogar, la comida, todos estos detalles, ayuda al niño en todo, el vestirse, bañarse, todo esto, ¿verdad? Pero el padre ayuda en las cosas externas, ¿verdad? El padre tiene que decir, a ver, mira, aquí está el auto, aquí está el pecero, ¿verdad? Mira, aquí hay que tomar esto. O sea, el padre te introduce al mundo, ¿no? El padre establece el rumbo del hogar, en cambio la madre desarrolla pasos específicos que hacer en cada una de las cosas. Establece la madre el amor, el cariño, el afecto, el padre establece la autoridad. El padre desarrolla la obediencia y la templanza, porque cuando el hijo ve que el padre se sujeta a Dios, el hijo dice, no lo quiero hacer. ¿Sabe por qué muchos hombres no se quieren casar? Es bien sencilla la explicación. Porque no vieron a padres teniendo valor para enfrentar las responsabilidades de su casa. Entonces nunca lo vieron. No hay un modelo. ¿Cómo van a ser hombres si no vieron a un hombre? Vi una predicación alguna vez aquí del rey David, ¿se acuerda? Que cuando estaba a punto de morir, ¿verdad? Llama a su hijo Salomón y le dice, Salomón, sé hombre, le dice. Pero David le había puesto el modelo. Pero ahora tenemos, ¿verdad? Creces en una casa donde la que manda es la mamá. Y la mamá le dice al papá lo que hacer y el papá siempre tiene la última palabra, dice, ¿no? Sí, mi amor. Entonces, en ese hogar, donde hay un hombre débil, un hombre que no es responsable, que no tiene el valor de enfrentar las cosas, de pedir perdón, de hacer frente a la realidad y a las responsabilidades de la vida, que huye muchas veces de la casa, el hijo no tiene un modelo. Entonces el niño crece, pues no, sí, pues aquí hay que huir, man. Entonces cuando empieza sus relaciones, ¿verdad? Entonces la novia le dice, oye, ¿y cuándo nos vamos a casar? No, bueno, no sé todavía, espérame tantito, que estoy pensando, que me estoy ubicando, que después de 30 años todavía no entiendo bien qué voy a hacer en la vida, ¿verdad? Y entonces dice, Señor, ¿dónde está el padre y la madre? Rompimos el modelo. No quiere decir que no se pueda, no quiere decir que está mal, ¿o es pecado? Por supuesto que no. No quiere decir que los hijos salgan malos necesariamente. Simplemente quiere decir que el reto va a ser diferente. Es más grande el reto. Es más grande. Ya no tengo tiempo, hermanos, para repasar. Voy para atrás. Esto lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es la meta que tienen los padres? Es glorificar a Dios por medio que hacer que nuestros hijos conozcan y sirvan a Dios y que nuestros hijos sean maduros e independientes. Esa es la meta que tenemos como padres. ¿Qué meta tiene
un papá con hijos o una mamá sola con sus hijos, ¿qué meta tiene? La misma. Entonces el reto está grande. Y tiene que cumplir además las 3 funciones que están ahí, porque el padre, al formar a nuestros hijos, necesitamos amar a nuestros hijos, porque en eso necesitan nuestros hijos como un sacerdote. Tenemos que instruir a nuestros hijos como un profeta, y tenemos que gobernar a nuestros hijos como un rey, que hablamos de esto la semana pasada. Ahora, ¿qué retos entonces vienen cuando está uno solo de los padres? Son los mismos retos, pero con algunas complicaciones. Número 1, se debe asumir, ahí es lo que está ahí escrito, se debe asumir los 2 roles, pero no se puede llevar a cabo bien porque nunca es igual. ¿Está de acuerdo? Yo he escuchado a muchas madres decir, yo tengo que hacer el rol de padre y madre. ¿Sí o no? Sí, lo tienen que hacer. ¿Lo puede hacer el 100%? Mi esposa siempre me recuerdo que cuando llegaba a casa, y a veces nosotros tenemos 3 hijos, ahorita ya están adolescentes, ya están adultos prácticamente, ¿verdad? Pero cuando estaban chicos, yo me acuerdo que llegaba a la casa y a veces había un poco de relajo, ¿no? Porque andaban unos jugando por acá y otros por allá, y Claudia ocupada con la cocina o con alguna cosa ahí, ¿verdad? Yo llegaba y, ¡ay! ¿Qué pasa aquí, no? Y entonces me decía mi esposa, ¿verdad? Qué bueno que llegaste. Pon orden aquí, ¿verdad? Y yo no sé qué Dios le ha dado al varón. Porque el varón cuando uno dice algo, no tienes que ser agresivo, ni gritar, ni nada. Eso es machismo, ¿verdad? Pero cuando uno llega y dice, oiga, vamos a poner orden aquí, por favor. ¿Quién sabe qué cosa hay en los niños? Y dice, ¿sí o no? Sí, papá. Como que hay algo que Dios le dio al varón. Entonces, nunca va a poder cumplir esa función al 100% una madre sola. O un padre solo. Un padre solo va a poder ser lo cariñoso, lo emotivo que son las mamás. No, yo creo que la tiene peor, ¿eh? Pero bueno, ya no importa quién la tiene peor, está complicado. Otra cosa que sucede, número 2, implica un esfuerzo extra y complicado para el que se queda con los hijos. Sí, es un esfuerzo doble. Déjame decirte, es terriblemente desgastante. Le estuve leyendo testimonios de mujeres solas, sobre todo. Hay un par de páginas para mujeres solas. Interesante, hay información y es tan buena la información, ayuda, ¿no? Pero implica un esfuerzo doble. 3, se produce una herida emocional en los hijos. Se produce una herida emocional en los hijos. Prepárame el video, por favor. Ahorita que termine esto vamos a ir con el video. 4, perdón. Algunos hijos toman roles que no les corresponden. ¿Sabía usted eso? Como no está el papá o no está la mamá, alguno de los hijos crece y no entiende bien lo que está pasando, no está diseñado para eso. Dios diseñó a la familia con papá, mamá e hijos, y si no está alguno de los dos, entonces empieza a ocupar roles que no le corresponden. Y se le puede decir, oye, no lo hagas esto. Ah, ok, sí, ¿verdad? Pero no es una cosa de decirlo, es una cosa que la circunstancia no le ayuda. Y entonces ocupando roles. Hay personas que han perdido su infancia porque tuvieron que madurar tan rápidamente por las circunstancias que vivieron en su casa, que siempre se queda como este anhelo de la familia perdida. ¿Ha visto ese como síndrome? Por eso puse el siguiente punto. Se crece con un vacío emocional, la familia rota, la idealización de la familia. Esas personas que crecen con esas circunstancias, a veces crecen con esta idealización de la familia. Ven a un papá o una mamá que están en la calle ahí con sus hijos, ¿verdad? Y que el papá carga al hijo y se le salen las lágrimas. Claro, ellos han pasado algo bien difícil. Entonces, cuando ven al papá, ni es perfecto ese papá, ¿eh? Porque se idealiza, ¿no? Ay, mira, yo quisiera tener un papá como ese, ¿verdad? Y la esposa te dice, ojalá que no, porque quién sabe. Pero bueno, pero tiene esa idealización de querer hacer la familia, ¿no? La familia que nos tiene. ¿Se han fijado que tenemos una generación preocupada por las ballenas, por los perritos solos, los gatos sin dueño,
los indocumentados, toda una lista de gente con problemas. ¿De dónde viene esa gran preocupación? Se están rescatando ellos mismos. Se están rescatando. A rescatar ese perrito solito que nadie lo cuidó, que está tirado en la calle, ahí en el periférico. Ay, pobrecito perrito. Me da una lástima. Claro. Que en un sentido hay una identificación. ¿Quién cuidó? ¿Quién le interesó? ¿Dónde estuvieron? Por eso, hermano, necesitas, cuando vayas a entrar en un noviazgo, necesitas pensar en esto. No se trata de irte a la fiesta, ¿verdad? Ay, este chavo me gusta, ¿verdad? Oye, que mira, que dame la prueba de amor, a ver si me quieres. Y entonces, vale, ¿no? Pues ya están ahí, de repente está embarazada. Pues, ¿en qué va a acabar eso? Va a acabar en este problema. Pero tienes que pensarlo con toda claridad ahorita. Ahorita que estás en la iglesia, ahorita que está el Señor hablándote en tu corazón. No con la música y 2, 3 tragos. Ahí no, ya está. Te moriste ya. Y vas a hacer una estadística más. 18.6% subió. Tú. Sí, eso va a pasar. Todo el mundo dice, a mí no me va a pasar. Se crece con desconfianza hacia el matrimonio y el sexo opuesto. Muchos no se quieren casar. Algunas situaciones emocionales no se completan por no estar uno de los padres. No se completa, no se entiende la familia, no se entiende, a veces no se entiende ni con Dios. Yo tuve un hermano aquí de la congregación, vive en otra parte ahora, un buen amigo mío, cuando orábamos él y yo, ¿verdad? Orábamos a veces en el discipulado, él oraba y decía, jefe, te pido que bendigas a mi familia, bendigas mi matrimonio, que me ayudes en el trabajo. Y siempre le decía, jefe. Y un día le pregunté, ¿por qué le dices jefe, no? O sea, bueno, no está mal, ¿no? Pues el jefe también, ¿no? Pero ¿por qué no le dices papá, no? ¿Por qué no le dices papito, no? Algo así. Es que yo tengo tan malos recuerdos de mi padre, tan poca comunicación, y un rechazo que tuve de mi padre, que consecuentemente me cuesta decirle papá. Ese hombre necesitaba sanidad. En Cristo hay sanidad. Camina con Cristo, Dios te va a sanar. ¿Sabe que de aquí se deriva? Aquí está mi teoría. Se deriva los miles de jóvenes confundidos en su sexualidad que ahora están teniendo tendencias homosexuales. Los homosexuales no nacen. Los homosexuales, por un vínculo roto con su padre, en algún momento entre los 0 años y los 2 años, al no completarse ese vínculo como debería de ser, aunado muchas veces con la sensibilidad. Hay niños que son más sensibles que otros. Y esta combinación de el rechazo real o aparente del padre, más la sensibilidad del carácter del niño, hacen muchas veces que desde los 2 años, 3 años, el niño tenga tendencias homosexuales. Y cuando llega a la edad de la adolescencia, sexualiza esa falta de identificación con su padre y entonces termina teniendo alguna experiencia homosexual, y entonces él dice, es que nací así, desde que tengo memoria soy así. Sí, ¿entendiste todo lo que se da cuenta, todo lo que estamos provocando, hermano? Y lo que tenemos ahorita es el resultado de haber roto el patrón de Dios. Y lo que le hemos dicho a Dios es, Dios, no nos interesa lo que tú digas. Nosotros somos modernos, hemos evolucionado, estamos ya más allá del matrimonio. Y Dios dice, están dañándose ustedes mismos, se están autodestruyendo. Y eso está pasando. Puede tenerse resentimientos, distorsiones del cónyuge ausente. O a veces los hijos terminan involucrados en el conflicto con el cónyuge ausente, ¿no? Porque ¿qué le dice la otra? Y ahí se contenta. Ahora, todo esto, hermano, tiene que ver con el rol monoparental, que es tan difícil. Vamos a ver el video, por favor. Dura creo que 3 minutos, espero que se pueda escuchar bien. Es una carta de un niño que sus padres se están divorciando. Dear Mom and Dad, I know that you are hurting. I'm hurting too.
I feel and feed off your tension, fear, and shock. Although I am young and cannot express verbally what is happening in our lives, I am still feeling the impact. My heart is broken every time I have to give up a parent. My sense of security is lost. Please don't assume that I am resilient. Please don't assume that my life will be exactly as it was, and that I will continue to feel the same love from both of you. I am a human being just like you. My needs are just like yours. I need love, attention, nurturing, stability, consistency, affection, understanding, patience, and mostly, to be wanted. When you fight over me or put me in the middle of your argument, you are sending me the message that winning with each other is more important than my life. I am learning from you that it is better to be right than to be loved. You are teaching me that I came from a person who is unlovable and wrong, and that I am somehow wrong too. When you confide your hurt in my heart, you are storing up adult pain and robbing me of my childhood. You are taking away my belief that love is unconditional and replacing it with a message that tells me to become hard and not to love because I will get hurt and not be able to recover. You may not understand this today, and I am so small that you are not thinking about my future, but you are putting me at a greater risk of getting a divorce myself. At times you are risking my safety to fill a void in your heart. My safety is your job. Without you and your protection, I am unshielded from the world. This will manifest in irrational fears for me, because I will stay in a state of fight or flight for most of my life. Someday, this initial shock will wear off, but how you choose to parent me through this crisis will never wear off. I will either feel your sense of selflessness, support, protection, or I will have a scar on my heart with a message that reads, "Good things happen to good people. I must be bad." Thoughtfully, the child of divorce. Lo he visto varias veces ya. No puedo dejar de conmoverme cuando lo escucho. Porque describe lo que dice el libro de Proverbios. Vamos allá. ¿Se fija lo que dice el niño? He perdido mi sensación de seguridad. Y el libro de Proverbios, cuando vi ese video y estaba estudiando el libro de Proverbios, dije, esto es lo que pasa cuando no hacemos caso a la palabra de Dios. Versículo 22. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque los padres tienen que cumplir esta función. Este niño no es cristiano. Y la página es una página. Y se llama así The Child of Divorce. Está en inglés la página, pero te das cuenta que cuando rompemos el modelo de Dios, estamos dañando a la siguiente generación. Ahora, oiga hermano, ¿qué dice la Biblia? Ahora venga conmigo, por favor. Y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 22. He descubierto, hermanos, en segundo lugar, que el corazón de Dios está con los padres que crían a sus hijos solos. Y hay tantos versículos, hermano. Así que ayúdame, porque vamos a leer varios de ellos. Éxodo 22. ¿Lo tienes ahí? ¿Alguien me presta un Kleenex, por favor? Éxodo capítulo 22, gracias. Vamos a leer el versículo 18. Mira, te voy a leer el contexto porque Éxodo 20 es la ley. Y en Éxodo 22, Dios continúa dando las leyes a su pueblo. Dice, a la hechicera no dejarás viva. Espero que nadie en ese caso, ¿verdad? Porque entonces aquí la Biblia dice que la hechicería no hay que dejar viva. Bueno, no, ahora no podemos hacer eso, pero está mal delante de Dios. 29. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. 21. Al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. 22. A ninguna viuda, ni huérfano,
afligiréis. Porque si tú llegas a afligirle, y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. ¡Wow! ¿Qué le parece? A Dios le importan muchos los hombres y mujeres que crían hijos solos. Pero Dios dijo, cuídenlos. No los aflijan. Ayúdenlos. Salmo, capítulo 68, lo tenemos ahí en la pantalla, fíjese. Puede usted buscarlo si quiere, se lo voy a leer yo. Salmo 68:5. Dios dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, ¿es quién? Es Dios en su santa morada. ¿Qué le parece esto? Dios dice, si por alguna circunstancia tú no tienes papá, yo voy a ser tu papá. Y Dios no está mintiendo. Y Dios te va a demostrar a lo largo de la vida que a pesar que no tuviste papá o mamá, Él va a estar ahí contigo y Él te va a respaldar. Y yo estoy seguro que los que han sido criados aquí, con uno solo de sus padres, pueden dar testimonio de la provisión increíble de Dios. En ese sentido. Porque Dios los sacó adelante. Y no solamente es padre de huérfanos, defensor de ¿qué? De viudas. Defensor de viudas. También si vamos por favor al siguiente Salmo, Salmo capítulo 146, versículo 9. Salmo 146, versículo 9. Salmo 146, 9. Lo tenemos ahí también, ¿verdad? Dice Dios, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. El corazón de Dios es con el débil, el quebrantado, el necesitado. El libro de Isaías y el libro de Lucas nos dan testimonio que cuando venga el Mesías, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado el Señor a sanar a los quebrantados de corazón. Y las viudas y los huérfanos están en el corazón de Dios. Y si nosotros los afligimos, los desatendemos, no los apoyamos, estamos yendo en contra de Dios. Un verso más, Deuteronomio. Por favor. Ayúdame. Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10. Dios establece una protección, no solamente que Él va a dar, sino pide al pueblo que ayude a estas personas. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios, 10:17 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10 y el verso 17, ese no lo tengo ahí. Dice así, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. ¿No es grande nuestro Dios, hermano? Amén. Versículo 18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Deuteronomio capítulo 24, un poquito más adelante, ayúdame, vamos, un verso más. Deuteronomio capítulo 24, versículo 19. Cuidado, dice Dios, que si te metes con ellos, te metes conmigo. Deuteronomio capítulo 24, versículo 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Recordemos, hermanos, que la sociedad de aquel entonces es una sociedad agrícola. La sociedad agrícola, su sustento se obtiene del sembrar la tierra. Ahora, es muy importante esto. ¿Por qué una viuda tenía tanta necesidad? Hoy en día, te voy a decir lo que dicen muchos, ¿verdad? Dicen mucho esto, de madres solteras. ¿Qué? ¿Quién le dijo que tuviera hijos? ¿Sí o no dicen eso? ¿Qué? Que trabaje. ¿No escuchado eso? Hay que analizar cada circunstancia, no podemos juzgar tan a la ligera. Y en aquel entonces, cuando una mujer quedaba viuda porque su esposo moría, ella prácticamente, hermano, quedaba desamparada económicamente. No tenía que comer. Literalmente. Usted dice, bueno, ¿por qué no trabaja? Es que no, el único trabajo que hay ahí es sembrar la tierra. Y las mujeres no tienen la fuerza, bueno, sí tienen fuerza pues, pero no tienen la fuerza física
para sembrar la tierra. Yo a veces me doy pequeños detalles que yo pienso tantas veces. Mi esposa me dijo el otro día, Claudia me dijo, Ramiro, ¿me puedes abrir este frasco? No, ya sabes que es de los... ¿no? Ay de ti si no lo puedes abrir, porque entonces quedas mal, ¿no? Pero ¿me puedes abrir este frasco? Sí, claro. Uy, tienes un trapito. Nada con el trapito, entonces ya, ¿no? Ya, aquí está. Hay una infinidad de tareas que la mujer no puede hacer sola, que necesita un varón que les ayude. Está. Y en aquel entonces quedaban y morían de hambre literalmente las viudas. Así, morían de hambre. A veces los hijos, si tenía hijos, le sostenían en algunos de los casos. Pero muchas veces no había nadie que viera por ellas. Era un asunto bien serio. Y muchas de ellas morían, literalmente. Entonces lo que dice el versículo 24. Cuando te queda alguna gavilla en el campo, no vuelvas a recogerla. ¿Será para el extranjero? ¿Para el huérfano? ¿Para la viuda? Y si lo haces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice? Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y Dios está diciendo, tengan cuidado de ellos. Ahora le platico las circunstancias. Cuando llega el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y se forma la iglesia en el libro de los Hechos, ¿verdad? La iglesia le nace un corazón por Dios. Y cuando le nace un corazón por Dios, toman una decisión la iglesia. Oigan, alguien dijo, yo no sé, ¿verdad? En qué momento dijeron, pero alguien dijo, oigan, tenemos aquí 40, 50 viudas en Jerusalén. ¿Quién les está dando de comer? Y alguien dijo, pues nadie. Bueno, ahí está en la ley, ahí les dejamos que recojan del campo lo que puedan. No, hagamos un comedor para las viudas. Hechos capítulo 6, vamos para allá. Y entonces, Hechos capítulo 6, por favor, versículo 1, y vemos una vez más el corazón de Dios. 6:1. Y aquí está la palabra viuda otra vez. Hechos 6:1. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución que la iglesia había establecido un comedor. No sé exactamente qué era, ¿no? Pero les daban de comer a todas las viudas que habían en Jerusalén. ¡Wow! Piensa en la logística de esto. Piensa el dinero que cuesta esto. Y el diablo que siempre mete su cola, ¿no? ¿Y qué problema había en la iglesia? Murmuración. Porque habían dos tipos de personas en Jerusalén. Los judíos y unos judíos de origen griego, que eran judíos, pero habían nacido fuera de Jerusalén. Eran griegos, de contexto griego. Entonces, pues ya saben, ¿no? No, yo me di cuenta que cuando Pedro pasó allá a servirle a las de los griegos, él estaba bien poquito. Y cuando llegaron con las judías, ¿verdad? Él estaba un montón, yo lo vi. Murmuración. Ahora, no es el tema la murmuración, pero note usted que lo estaban haciendo. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y encontramos entonces, hermano, el principio que la iglesia se preocupaba por ellos. Es más, vámonos, primera de Timoteo capítulo 5. Un poquito más adelante, al final de la Biblia, ¿verdad? Pero en el mismo Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 5. Tiene, hermanos, son más de 10 versículos, son exactamente 14 versículos de una epístola pastoral para explicar cómo debe manejarse el cuidado de las viudas. Ahora, el día de hoy, hermanos, las que son viudas tienen ahora más oportunidad, definitivamente.
pero no dejan de tener cierto grado de vulnerabilidad y deben de tener mucho cuidado. Y debemos de ver por ellas. Eso es lo que dice la Biblia. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3. Fíjate cómo comienza, y con este podemos quedarnos, hermano. 3. ¿Qué dice que tenemos que hacer con las viudas? Honrarlas. ¿Qué es honrar? Respetar, darle importancia, ponerlas en un lugar diferente, tratarlas especialmente. Padres solos, madres que están solas, son muy vulnerables a muchas cosas. Hay que honrarlas, eso dice la Biblia. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Qué sabia es la Escritura, ¿no? Bueno, si tiene hijos, que trabajen, que tiene dinero, pues que cuiden a sus padres. ¿Saben lo que hacían estos chamacos desagradecidos? Pues que la iglesia les den de comer. No. Si tienen hijos, ellos que cuiden, porque es lo correcto, que recompensen a sus padres, versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Le voy a explicar. En el contexto judío, las que se quedaban viudas, ¿sabe qué ocupación tenían? Orar y estar en el templo todo el tiempo. Servir al Señor. Claro, hay que entender un poco el contexto judío, ¿verdad? Y los tiempos han cambiado. Y no podemos aplicar directamente esto al día de hoy porque hay unos aspectos culturales que tenemos que reinterpretar entre nosotros. Pero el principio no falla. Y en aquel entonces, estas viudas, lo que hacían es que estaban ahí. Y ahí le doy un caso. Cuando el Señor Jesús fue presentado en el templo, había ahí una mujer viuda, Ana. Y ella, cuando vio a Jesús, le dijo, este es el Mesías. Una mujer de oración. Una mujer que estaba ¿dónde? Estaba en el templo. Estaba sirviendo a Dios. Versículo 5. Más la que... 6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está... Porque también, ya desde entonces, habían las famosas viuda alegre, ¿no? Bueno, pues ya estoy viuda, pues ya ni modo, ¿verdad? Pues démosle vuelo a la hilacha y pues disfrutemos lo que podamos. Mis hijos, pues quién sabe que ahí anden por ahí más o menos, ¿verdad? Pues total, ya. Padre de huérfanos, ¿verdad? Dios que los cuide, ¿no? No, cuidado. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque también está ese peligro y aquí está la Escritura, hermano, te lo estoy leyendo. Versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposada de un solo marido. Bueno, ahí tenemos que contextualizar esto un poquito, ¿verdad? Porque tal vez las circunstancias han cambiado, pero aquí pone reglas. Eso quiere decir lo que está diciendo, aquí tiene que haber reglas en ese sentido. Que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Menores de qué, dice? 60, bueno. Hay esperanza todavía, ¿verdad? Bueno, dice... me perdí. No admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Ahora, no hay nada malo que una viuda se case. ¿Ok? Pero aquí está hablando de una viuda que decide servir a Cristo y hace un compromiso de servir a Cristo y luego dice, no, pues voy a andar por aquí, voy a andar por allá. Entonces, bueno, eso es lo que no se vale, ¿no? Es lo que está explicando el versículo, ¿no? Versículo 12, incurriendo así en condenación por haberse quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas. Ese es peligro para las viudas, y viudos también. Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. ¿Ha conocido a alguien así? ¿Verdad que hay gente así? Ya no está el marido, anda de aquí para allá, de casa, aquí, bueno, yo se lo estoy leyendo, ¿verdad? Andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también
chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, ¿verdad? Si tienen la oportunidad, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, para que ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y en tercer lugar, hermano, voy a terminar con esto. Es interesantísimo todo esto que dice la Escritura, hermano. Termino. Entonces tenemos, hermanos, que tener, todo nace, hermano, en el corazón. ¿Sí? Orar a las viudas que en verdad no son. Tenemos que ayudar, tenemos que apoyar, no seamos indiferentes para con esta necesidad que existe en la iglesia, hermanos, y existe también fuera de la iglesia. ¿Ok? Tercera cosa, terminamos. Hay un llamado de Dios para las viudas. Algo leímos aquí, hemos leído. ¿Identifica usted la mujer de la izquierda abajo que tiene unas espigas de trigo? Esta es... Bueno, usted nunca ha visto una foto de Ruth, pero el contexto le ayuda, ¿no? Si ha leído la Biblia, hay un libro que se llama... Viuda. Noemí es su suegra. Su suegra tenía 2 hijos. Como había hambre en Israel, se va a vivir a Moab. En Moab sus hijos se casan con mujeres de Moab. Pero su esposo y sus 2 hijos mueren. Ay, pues hablando de tragedias de marca Televisa, o sea, no, se murió la... ¡Uy, qué tremendo!, ¿no? Y entonces ella dice, ¿ya para qué me quedo aquí? Entonces me voy a regresar a Israel. Y una de ellas dice, bueno, sí, regrésate, bueno, que te vaya bien. Y Ruth dice, no. Porque Dios tiene un llamado para las viudas. Y para los solteros y para los casados y para todos, ¿eh? Sírvanme. Y hay muchas viudas ejemplares en la Biblia. Ruth regresa, recoge espigas con un señor llamado Booz. Y finalmente Booz se casa con ella, tiene un hijo que es Isaí. Isaí es el papá del rey David. Plan de Dios. Y una viuda ejemplar. Tenemos también aquí otra viuda. Primera de Reyes, capítulo 17, ya no tenemos el tiempo, hermano. Una viuda pobre que estaba a punto de morirse y llega un tal profeta Elías. ¿La viuda de qué? No dice el nombre, pero dice el lugar. Sarepta. Sarepta, es correcto. Hermanos, lean la Biblia. Ahí está. Llega la viuda, y el profeta le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice, bueno, ya no tenemos nada que comer. Entonces le dice, iba a hacerme una torta de harina y me iba a morir porque estoy aquí con mi hijo y me iba a morir. Y entonces el profeta le dice, hazme la torta a mí primero y yo me la voy a comer. Hombres aprovechados, ¿no? Siempre abusando de la mujer. No, plan de Dios para ver el corazón de la viuda. La viuda conocía quién era Elías. Era el profeta perseguido que querían matarlo y andaba escondido, ¿verdad? Pero ella con el corazón para Dios. Viudas, padres que están solos o solas, Dios te llama a que le sirvas. Tienes una gran oportunidad. Aprovecha, sé un ejemplo de una de estas viudos o viudas, ¿verdad? Ejemplares, padres que están solos, ¿verdad? Y esta mujer sostiene ahí y le dice el profeta, ¿verdad? Bueno, como esto hiciste, ahora no va a escasear la harina y el aceite y vas a poder tener, y tuvieron para comer lo suficiente, ¿verdad? Y más espera. La de abajo, ¿quién es? La última. A ver si ese está más chiquito ahí, pero... Esa es la caja de las ofrendas. Ah, ya, con la pista sí, ¿verdad, hermano? Dio 2 blancas. Y la blanca es una monedita que sería casi equivalente como decir 2 pesos. Y en ese mismo lugar los ricos pasaban dando dinero para el templo. Y dice el Señor, cuando pasó la viuda, el Señor dijo, ¿qué dice esa viuda? Ella dio más que todos. Porque ella dio de su sustento. Ella dejó de comer algo para dar la ofrenda.
¿cómo lo haces? Y los ricos daban de lo que les sobraba. Y esta viuda fue ejemplar. Y cuando lleguemos al cielo la vamos a conocer. Ya está en el cielo y esta es la viuda. ¡Oh! ¿Ah? Y te vas a avergonzar de no haber dado ofrenda. ¡Ay, yo que casi no doy! Pero... Sí, viudas ejemplares, porque Dios tiene un llamado, escúchame, a la viuda, a los matrimonios, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Aprovecha tu tiempo, sirve a Dios y sé como una de estas. Y hay más, la lista es más larga, hermano.